Sobre la mesa de este viernes, esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió o le ordenó a Omar García Harfuch trasladarse al estado de Sinaloa para coordinar la estrategia de seguridad y pacificar en lo posible esta zona del país, y anunció Omar García Harfuch en ese contexto un decomiso fuerte de fentanilo y de la detención de algunas personas integrantes del crimen organizado, y también le ordenó a Juan Ramón de la Fuente, al canciller, trasladarse a Estados Unidos para reunirse con los cónsules de México en el vecino país por el tema de migración. Ambos asuntos vinculados con Donald Trump y sus amenazas en temas de drogas y de migración. Saludo con mucho gusto a mi compañero Eduardo Manzanares. Eduardo, ¿cómo estás? Buen viernes, feliz viernes. Gracias Juan Carlos, feliz viernes para ti también, desde luego para toda la audiencia de Mega Noticias del tema sobre la mesa. Dos temas, Juan Carlos, que desde mi punto de vista no deberían estar vinculados: drogas, tráfico de drogas y migración. Pero conocemos a Donald Trump. Si va a cumplir o no va a cumplir sus amenazas, pues todavía no lo sabemos. Hay que esperar a que rinda protesta como presidente de los Estados Unidos y ver cuál será su primera acción. Se ha escuchado muy firme las versiones que él dice sobre la llamada Sheinbaum-Trump, pues habla de que sí se habló sobre el tema de los aranceles. Claudia Sheinbaum dijo que no, pero el tema del fentanilo, del tráfico del fentanilo y la amenaza de la deportación masiva, Juan Carlos, bueno, pues llama mucho la atención. Insisto, son temas que desde mi punto de vista no deberían estar vinculados, pero los está vinculando el futuro presidente estadounidense, y México parece ser que no lo está tomando muy en cuenta, porque a decir de la propia presidenta, México estaría preparado para las deportaciones masivas, aunque por otro lado el discurso es, bueno, voy a pedirle a Donald Trump que las deportaciones de inmigrantes de otros países se vayan directamente a esos otros países y no lleguen a México, porque imagínate, o sea, a ver, estamos en posibilidades, Juan Carlos, de recibir a cerca de 5.1 millones de mexicanos indocumentados, de los 11 que están viviendo en Estados Unidos de todas las nacionalidades. Es decir, casi el 50% de los indocumentados estadounidenses que están en los Estados Unidos son de México. Sí, es uno de los temas que preocupa a la presidenta Sheinbaum. De hecho, el próximo martes va a tener una reunión en Acapulco con los gobernadores de la frontera norte para analizar el tema, esta posibilidad de una deportación masiva de migrantes mexicanos, pero también contempla a la presidenta la posibilidad de que Donald Trump deporte hacia México migrantes de otros países, algo que en la práctica funcionó con el título 42. Recordarás, Eduardo, que en la administración de Trump se emitió el título 42 para que México resguardara, en tanto tramitaba Estados Unidos solicitudes de asilo a migrantes de otras nacionalidades, pero que en los hechos lo que ocurrió es que se quedaron varados en la frontera norte de nuestro país migrantes de otros países del mundo, y bajo el pretexto del COVID-19. Ya en mayo del 2023, Joe Biden canceló el título 42 y acordó con México que Estados Unidos deportaría a sus países de origen a aquellos migrantes que no son de nacionalidad mexicana. Y lo que está vislumbrando la presidenta Sheinbaum es que Donald Trump quiera tomar otra vez en los hechos el título 42, ya no bajo el pretexto del COVID, pero sí bajo el pretexto de un tema de seguridad nacional, y también en los hechos lo que no se concretó firmando un acuerdo de tercer país seguro en México, es decir, migrantes de otros países que aguarden en territorio nacional en tanto Estados Unidos resuelve su situación de trámite de asilo, un asunto que López Obrador accedió en los hechos, no lo firmó, pero accedió en los hechos, y vimos lo que ocurrió en la frontera norte con una enorme cantidad de migrantes, no solo de nuestra nación, sino de otros países del mundo. Ante esto se está poniendo los guaraches antes de espinarse la presidenta Sheinbaum.
Sí, y vaya que coincido contigo con esta frase popular, Juan Carlos. Y hay, luego de esta crisis migrante ya vivida por años aquí en nuestro país, Juan Carlos, fíjate que me llama mucho la atención cómo lamentablemente gobiernos van, gobiernos vienen y no prestamos atención a nuestra frontera sur, porque es un desastre la frontera sur. Vaya, ni ese muro conformado por la Guardia Nacional ha servido para evitar que miles de migrantes crucen la frontera sur de nuestro país y busquen llegar a la frontera con los Estados Unidos, de sur hasta el norte. Y todas estas personas se terminan quedando en México. Entonces, ¿somos un tercer país seguro? Pues de facto lo somos, aunque no se haya firmado documento alguno, porque estamos permitiendo que se queden. Hay bajo este término de México, de que siempre da la bienvenida al refugio de las personas extranjeras, haciendo alusiones a la gran hospitalidad que ha tenido México a lo largo de su historia, Juan Carlos, pero está generando muchos problemas. México tiene serios problemas económicos hoy en día, hay un déficit altísimo y no tiene el gobierno mexicano para darle esas oportunidades, ni becas, ni trabajo, a todas estas personas que se quedan en nuestro país por falta de documentos o por no poder llegar a los Estados Unidos. Y aquí me queda claro que es perder lo que se está negociando, tratando de hacer un poco alusión al dicho popular que acabas de comentar, Juan, porque Estados Unidos pierde, pero México también pierde. Sí, y un punto que tocas, saber si Donald Trump va a cumplir con su amenaza, es interesante porque los números no indican que Trump sea un presidente deportador. De hecho, está por debajo de Barack Obama y está por debajo de Joe Biden. Barack Obama en sus 2 mandatos realizó 5.28 millones de deportaciones. 5.28 millones de deportaciones. Donald Trump en su primer mandato tuvo 1.5 millones de deportaciones. Joe Biden, entre el título 42 y las deportaciones bajo el tema de que pues llegaron de manera irregular estas personas a territorios norteamericanos, son 1.4 millones, es decir, estamos hablando de 4.4 millones de deportaciones en la administración de Joe Biden. No se compara en nada con el 1.5 de Trump y obviamente tampoco se compara en nada los 5.28 millones de Barack Obama con Trump. Ahora Donald Trump está diciendo que nada más en el 2025 pretende deportar a 1.5 millones y que en toda su administración, en los 4 años, va a deportar a 11 millones de inmigrantes. Bueno, su historial no soporta o no es congruente con las cifras que está dando a conocer Trump. ¿Es en verdad Donald Trump será un presidente deportador? Bueno, en su primer mandato no lo fue, pese a todo el relato. Y cosa curiosa, los demócratas tienen un relato más amistoso, amigable con los migrantes y han sido los que más han deportado. El republicano Trump es con un discurso bastante violento, digámoslo, en términos de su lenguaje hacia los migrantes, pero ha sido de estos 3 presidentes el que menos deportaciones tuvo. Es un dato que llama muchísimo la atención, Eduardo. Sí, históricamente los demócratas deportan más que los republicanos. Aquí me llama mucho la atención y permíteme sumarle esto a la ecuación. Donald Trump ya no puede reelegirse. Donald Trump ya este es su segundo mandato y último. Entonces ya no tiene nada que perder. Todavía en su mandato previo a Joe Biden, pues tenía que cuidar quizá un poco más las formas, buscando esa reelección que la buscó, pero la perdió con el demócrata Joe Biden. Pero ahora ya no tiene nada que perder, Juan Carlos. Yo considero que probablemente Donald Trump esté hablando un poco más en serio que hace pues ya 8 años prácticamente de que inició su mandato como presidente de los Estados Unidos. Y al no perder nada,
pues ya les dejará a los republicanos la chamba, pues a ver ustedes a quién convocan y a quién promueven. Desde mi punto de vista podría ser Elon Musk y se seguiría sumando a la lista pues de los magnates estadounidenses que quieren dirigir a los Estados Unidos. Entonces eso es lo que a mí en particular me llama la atención, Juan Carlos, el que Donald Trump no tenga nada que perder y eso lo convierta no nada más en un buleador, sino en el presidente estadounidense que lleve a cabo sus acciones. ¿Está dispuesto a darse un balazo en el pie? Yo considero que sí, porque se estaría dando un balazo en el pie. Si llega a incrementar los aranceles a los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos y que termine deportando durante los 4 años a los 11 millones, que ese es el número que se cree o se considera existen en los Estados Unidos de personas sin documentos, 11 millones de todas las nacionalidades. Sí, ¿qué es lo que ha dicho Donald Trump que hará con los migrantes en Estados Unidos? Bueno, además de estas deportaciones masivas, Eduardo ha dicho que va a cancelar estos programas humanitarios como el DACA, que es este programa que da permisos de trabajo a menores de edad, bueno, a quienes llegaron sin papeles siendo menores de edad y que crecieron en Estados Unidos hasta convertirse en adultos jóvenes, les da un permiso para trabajar y también para seguir sus estudios y la posibilidad de obtener ciudadanía. Está en su agenda la cancelación del DACA y también está en su agenda el poner fin a la ciudadanía por nacimiento, es decir, si una pareja de indocumentados tiene un hijo en Estados Unidos, ya en automático por haber nacido en Estados Unidos se convierte en ciudadano. Bueno, si ese bebé viene de papás que no tienen papeles, bueno, ya no tendría la ciudadanía. Es otro de los planes que ha manifestado, además de seguir con la construcción del muro y con este tema de las deportaciones masivas. Hay críticas en Estados Unidos donde ven muy complicado que pueda cumplir su promesa de deportar 1.5 millones en 2025 y mucho menos de cumplir con una deportación de 11 millones, que sería muy caro. Y que operativamente no es fácil una medida de esta naturaleza, es lo que han dicho sus críticos en los Estados Unidos, pero bueno, ya veremos si cumple estas amenazas. Por lo pronto el gobierno mexicano está tomando medidas, Eduardo. Sí, es prácticamente imposible. Estás hablando del 3% de la población estadounidense, los 11 millones de indocumentados que pretende deportar Donald Trump a lo largo de los 4 años de su mandato. Es prácticamente imposible. Aquí hay que revisar y habría que esperar el trato que le dan a estos indocumentados. Hay que recordar que Texas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya está donando una gran cantidad de hectáreas para que se convierta en un centro de deportación masiva pues todo esto pues nos termina poniendo a todos desde luego en un vilo, Juan Carlos, porque pues obviamente nadie quiere eso para las personas que huyeron de sus países, no nada más buscando una mejor vida, sino ahora en las últimas décadas por huir de la violencia, de la delincuencia que existe en sus países, incluyendo México, Juan Carlos. Entonces, ese sueño americano y en el que el propio eslogan de Donald Trump de Make America Great Again, pues lo estaría echando a la borda, porque la propia familia de Donald Trump es migrante. Sí, ¿de qué países provienen los migrantes que pudieran ser deportados? Y lo que teme la presidenta Sheinbaum es que sean deportados a territorio mexicano, y es lo que quiere evitar la presidenta Sheinbaum. Quiere acordar con el gobierno de Donald Trump que se deporte a estas personas hacia sus países de origen. Hablamos fundamentalmente de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Nicaragua, que son los países que más expulsiones han tenido hacia los Estados Unidos, pero también estamos hablando de países africanos, de naciones africanas, que lo que está solicitando Claudia Sheinbaum o lo que le va a solicitar al gobierno de
Donald Trump es que deporte hacia sus países de origen y no queden del lado mexicano, no queden en territorio nacional. Y además veremos qué es lo que exige Donald Trump. Donald Trump está pidiendo que se cierre la frontera sur de México al paso de migrantes, pero también en los hechos quizá pida que se lleve a cabo otra vez el título 42 para que se queden en territorio nacional personas solicitantes de asilo y también que se implemente esto del tercer país seguro, pues que en los hechos no se firmó, pero que llevó a cabo el presidente López Obrador a partir de las amenazas, porque pues las amenazas van a continuar. Así es, lamentablemente para México, Estados Unidos o Donald Trump tiene más elementos de negociación que la propia Claudia Sheinbaum, Juan Carlos. Vamos a seguir viendo mayores decomisos de fentanilo con la finalidad de decir, bueno, aquí estamos cumpliendo, pero creo que las herramientas de nuestro país son limitadas. Por lo pronto, el martes, la reunión con los cónsules mexicanos en Estados Unidos. Eduardo, un placer, gracias y buen fin de semana. Gracias. Gracias, buen fin de semana, Juan Carlos. Hasta aquí el tema sobre la mesa de este viernes. Gracias y buen fin de semana. Buenas tardes.